Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega, un nuevo capítulo de este podcast para quienes nos están escuchando a través de Spotify. También un nuevo capítulo de Clase Empresarial acá en YouTube, en el canal de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y también desde esta querida emisora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara FM, en los 95.9, la emisora de los comerciantes, de los empresarios antioqueños, que está cumpliendo sus 40 años. Hoy nos vamos a ir, más que hablar de una única empresa, de una experiencia en concreto, vamos a hablar de un gremio, el gremio inmobiliario, y para ello, pues hemos invitado al gerente de La Lonja, propiedad raíz de Medellín y de Antioquia, Federico Estrada García. Federico, qué gusto tenerte acá en estos micrófonos de Clase Empresarial. Un hombre que le toca un papel bien importante de saber comunicar, de defender al gremio, pero también defender los derechos y los deberes de los inquilinos, de los propietarios. En fin, es una confluencia de intereses importantes, y usted, como gerente de este gremio, pues está al frente de saber comunicar y de conciliar esos diferentes actores. Qué gusto tenerte aquí. No, Carlos Ignacio, el gusto es mío. Realmente para mí estar en la emisora de la Cámara es lo máximo, pues con toda la admiración y respeto que siempre le he tenido. Hablemos antes, tengo un temario amplísimo porque La Lonja tiene que ver con muchas cosas. Pero, ¿cómo está? A ver, estamos hablando de números inferiores en cuanto a construcción de viviendas, comparado con otros años, altas tasas de interés, los insumos que se dispararon, incertidumbre, gentrificación, nómadas digitales, mejor dicho, presión inflacionaria sobre los arriendos. Un panorama, ¿cómo está? ¿Cómo está desde La Lonja? ¿Cómo ven el momento que estamos pasando en el departamento? Bueno, lo primero es contarles que es un momento muy singular y particular. Si nosotros viéramos o nos comparáramos con otros momentos en donde hemos tenido periodos de desaceleración, normalmente hemos visto que hay una desaceleración en todos los frentes inmobiliarios. Bajan las ventas de vivienda nueva, se afectan las ventas de vivienda usada, no hay una buena demanda para arrendamientos. No es lo que está sucediendo. Claro, como que el sector se deprimiera, pero en este caso no es. Hay una particularidad que es que la actividad que es la locomotora del sector inmobiliario como un todo, que es la venta de vivienda nueva, sí claramente ha tenido un periodo de desaceleración grande, entre el 45 y 50%. Pero la realidad es que el interés, la demanda es enorme. La demanda, el apetito de inversión sigue estando en el mejor momento. Claramente, las altas tasas de interés han sido el factor que más ha afectado la compra de vivienda nueva. Pero hemos visto que la venta de vivienda usada se ha mantenido, que la demanda en arrendamiento ha mantenido unos niveles importantes, que la ocupación de inmuebles estuvo en su mejor momento, no solo de vivienda, de diferente vivienda, pese a lo que ha sucedido en la desaceleración también en el sector comercio. Entonces, como cualquier sector, pues tiene sus cosas positivas o negativas, pero este es un momento muy singular, Carlos, donde entonces encontramos una caída del 10% en los negocios de propiedad raíz, en la totalidad. Que mira que no es lo mismo hablar ya de un 50% de caída, que es la que ha tenido la vivienda nueva, pero los índices de valorización de los bienes inmuebles siguen estando por encima de la inflación. La ocupación inmobiliaria inclusive llegó a unos mejores indicadores que antes de pandemia. Y el interés de inversión de las personas por esa seguridad y confianza que genera la propiedad raíz se mantiene en los niveles más altos. Ojalá hubiese un rey Midas que con solo chasquear pues pudieran cambiarse los panoramas y las situaciones, pero usted bien lo ha dicho, lo que necesitamos es más construcción de vivienda, más vivienda nueva, más proyectos, que los que están de alguna manera retrasados o paralizados pues se aceleren. Pero ¿cómo
desatar el nudo. El cuello de botella, ¿a quién le corresponde desatarlo? Correcto, sí. Estamos también en un sector con una necesidad de vivienda muy alta. Es que lo que vimos en el año 2023, donde observamos que la oferta de vivienda en arrendamiento había disminuido de una manera considerable, a tal punto que hubo unos incrementos de precios en los arrendamientos altísimos por la alta demanda, dan cuenta de la necesidad de construcción de vivienda. Es que en Colombia cada vez viven menos personas en cada vivienda. Pasamos del año 2005 a vivir una sola persona en una vivienda, el 11%, y en el 2018 el 18%. Entonces eso da cuenta Y de cada las vez va a ser... necesidades de vivienda, el crecimiento de las nuevas familias. Ahora bien, el impacto que se ha tenido con la vivienda turística, que de alguna manera también le ha robado algo de esa oferta que se tenía para arrendamiento tradicional para ofrecer en el turismo. Entonces eso da cuenta pues de la necesidad de vivienda que tenemos en el país, y que si no llegamos nuevamente a niveles de 240.000 viviendas nuevas construidas, estaremos, digamos, en un crecimiento de los valores muy altos. ¿Qué necesitamos? Definitivamente que disminuyan las tasas de interés. Ya empiezan a darse unos mensajes positivos. Bancolombia hablaba ya de un interés del 12%. El Banco de la República, seguramente con el control de la inflación, que ya estamos llegando a unos niveles claro, por debajo del 8%, eso también le quitará al esa menos más en el presión para horizonte mantener las de la tasa, tasas. claro. Eso son cosas importantes. También necesitamos que fluyan bien los subsidios para la vivienda de interés social, pero si queremos volver a esos niveles, tenemos que recuperar el subsidio a la tasa de interés que era para el segmento de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Gerente, en nuestro programa aquí en Clase Empresarial nos gusta ser un poco más sombrilla de los temas y abordarlos de una manera más, irnos un poco más allá de la actualidad, porque pues las cifras pueden cambiar. Una de las acciones o de las líneas de acción o uno de los negocios, además de todo lo inmobiliario y del corretaje, son los avalúos. Y ustedes ahí son de alguna manera como unos intermediarios entre propietarios y el Estado. Hablemos de esa línea de negocio de la lonja. Perfecto. Gracias por la pregunta, Carlos. Primero contarles quién conforma la lonja. Nosotros, digamos, estamos conformados por todas las empresas y los profesionales vinculados al negocio de propiedad raíz. Entonces ahí tenemos desarrolladores inmobiliarios, empresas de arrendamiento, empresas de administración horizontal, quienes hacen el corretaje, y desde luego los evaluadores. Este es un sector para nosotros muy importante. La gente asocia lonja con avalúos, y nosotros como gremio tenemos, digamos, se dispone en la ley de avalúos que los gremios hacemos avalúos corporativos a través de nuestros afiliados. Entonces tenemos unos esquemas definidos que con la participación de nuestros afiliados hacemos avalúos corporativos, donde son aprobados por un grupo plural de personas con toda una metodología, y es por ello entonces que nosotros participamos en los principales proyectos de desarrollo de ciudad, haciendo los avalúos, siendo garantes de que se pague lo justo y bajo unas normas muy exigentes para esto. Federico, por un lado, una labor de una altísima responsabilidad, pero también medio ingrata, ¿o no? Sí, yo he dicho pues de manera un poco coloquial que digamos que la lonja como gremio ahí se gasta un poco de su capital Sí. político, por llamarlo de alguna manera, pero lo vemos como con un sentido de responsabilidad muy grande, porque yo creo que darle esa garantía con todas las dificultades y lo crítico que es para una familia que le compren su inmueble cuando no lo están vendiendo, para que lo aporte y haga parte de un proyecto de infraestructura que beneficies al colectivo, no es fácil. Lo hacemos con todo el respeto y profesionalismo. Pongámosle de los múltiples actores en los que ustedes pues son esa intermediación entre el Estado y los propietarios. Rostro un ejemplo, el Metro del 80. Ahí, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? El trabajo de la lonja.
Después de un proceso de licitación, donde se nos adjudica hacer la valoración de los inmuebles para comprarlos, eso está en el marco de la gestión predial. La gestión predial es tal vez uno de los, dentro de la línea del tiempo, es uno de los momentos más críticos, donde yo voy a adquirir los predios necesarios para la construcción de la obra. Nosotros acá tenemos una tarea muy importante, que es estimar el valor de las propiedades de las personas a las que se les va a adquirir o parte de su inmueble o la totalidad de su inmueble. Por fortuna, digamos, hoy la legislación ha avanzado bastante. No nos limitamos entonces hoy día a hacer el avalúo del inmueble, sino a valorar el lucro cesante y el daño emergente para compensar en debida forma a esa familia a la Claro, que se le porque está finalmente adquiriendo el inmueble. esa familia seguramente no era su interés vender su inmueble. Entonces ahí ya esa ecuación hay que plantearla de otra manera distinta. Sin duda, Carlos, y muchas personas pues quieren que se vea reflejado en el valor Claro, todo eso, ese el arraigo valor que tienen moral, por su claro, zona. claro, Muchos claro. están en una vivienda hace más de 50 años que era de sus padres, entonces eso tiene un impacto bastante fuerte. Tarea tremenda. Otro de los aspectos, Federico, que quisiera abordar con ustedes, estábamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, si yo iba a arrendar o iba a comprar un inmueble, pues tenía un promotor, tenía un agente que me acompañaba, pero físico. Íbamos, mirábamos, íbamos, incluso me acompañaba varias veces. Hoy en día, con las redes sociales y con los aplicativos, esa forma de vender y de comprar ha variado mucho. ¿Cómo ha dinamizado la tecnología el trabajo de la lonja? La tecnología es algo maravilloso que ha llegado al sector inmobiliario y nosotros lo hemos visto como una herramienta que ha profesionalizado y que ha acercado más el cliente. Nosotros no lo hemos visto, Carlos, como algo que nos está reemplazando. Claro, ni como una Desde amenaza. luego, las empresas y los agentes inmobiliarios tienen que tener unos procesos de transformación digital importantes, Ujú. porque hoy en día no es lo mismo cuando una familia llega a una sala de ventas de un proyecto inmobiliario a preguntar por todo, de dónde está el baño, dónde está la cocina. Posiblemente esa familia ya tuvo la oportunidad de entrar a internet, a conocer el proyecto. Total. Llegan a tener una conversación un poco distinta que le agrega mucho más valor a la negociación. Y asimismo puede ser en todos los segmentos, en la venta de los inmuebles usados, en los arrendamientos. Entonces, Estamos llegan hablando de nuevas capacidades que de tiene que nuevas desarrollar el agente. capacidades que hay que Claro. desarrollarlas, que hay que aprovecharlas, que exige bastante, pero no lo vemos. La tecnología no es el enemigo. Para nosotros la tecnología es la principal herramienta que hoy dispone o una empresa o un agente inmobiliario para acercarse a sus clientes. Otro tema, es que estoy lleno de temas que quiero abordar con usted en estos 25 minutos escasos que tenemos. Veníamos o venimos experimentando una presión inflacionaria impresionante sobre los valores de los arrendamientos, dado por, a usted le debe sonar muy familiar, los nómadas digitales, los extranjeros, los turistas. Estamos llegando a unos niveles de visita de turistas que los deseábamos y qué rico que se estén dando, pero también eso ha traído pues otras consecuencias que no podemos tampoco soslayar. Frente a la garantía, el respeto por los derechos que tienen los inquilinos de los apartamentos, ahí la lonja que está haciendo con todo este proceso de gentrificación, Federico. Carlos, yo lo primero que debo decir es que el servicio de administración de inmuebles en arrendamiento, al menos de los países que yo conozco, es donde más se tiene servicios, es en Colombia. Normalmente un agente inmobiliario, una empresa inmobiliaria en Latinoamérica, en Estados Unidos, el core de su negocio es vender un inmueble, pero no alquilarlo y administrarlo. Ujú. Nosotros acá, las empresas inmobiliarias, son dedicadas a la administración y en ese momento tienen un papel muy Se han importante echado al hombro de, unas responsabilidades adicionales. de ser mediadores entre un propietario y un Claro. inquilino, con algo que no ocurre en ninguna parte del mundo, al menos de manera generalizada. Es responderle al propietario de un bien inmueble, así ese inquilino no haya pagado. Es que es un Entonces, punto bélico en el que ustedes entonces, están. entonces me diste pues la oportunidad de
de subrayar el trabajo tan importante que hacen las empresas de arrendamiento. El año anterior y de pronto hasta el año 22 se tuvo un tema muy crítico, que es la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de vivienda. Los propietarios, de manera natural y humana, se dieron cuenta que los valores de los arrendamientos estaban creciendo, por otros aspectos que ya podremos hablar más adelante. El papel de la inmobiliaria era hacer cumplir la norma. La ley 820 protege a la parte débil que es el inquilino, y para que se diera o se dé esa terminación del contrato, o el propietario iba a usar el inmueble o lo iba a arreglar porque tenía que hacer unas reparaciones de fondo, no una reforma, una pintura del bien inmueble, o porque lo iba a vender. El caso es que el propietario, porque lo vendió. Ese propietario no puede pasar por encima de unos derechos que tiene el inquilino. Exactamente, ¿cierto? Carlos. Entonces, cumpliéndose alguna de esas tres razones, le avisa con 3 meses de anticipación antes de que se cumpla el contrato y le dice, lo voy a utilizar. Y no solo le devuelven el inmueble, sino que le genera una garantía. Cosa que si ese inquilino que se fue y después vio un aviso de se arrienda en el mismo inmueble que él habitaba, pues puede hacer uso de esa garantía. Y en ese caso se le viene una multa de 6 meses al propietario del inmueble. Pero es que en Colombia no se puede recuperar el inmueble. Sí se puede recuperar el inmueble. Pongámosle un ejemplo. La ley contempla que yo alquilo un inmueble hoy y mañana me da ganas de que me lo devuelvan. Exacto. Yo le puedo decir a mi inquilino, señor inquilino, devuélvame el inmueble en 3 meses y le pago una multa de 3 meses de canon. O le pago una multa, si ya lleva 4 años ese inquilino allí, de 1 mes y medio. Entonces yo sí puedo recuperar mi inmueble. Entonces, ¿cuál era el papel de las empresas inmobiliarias? Que se diera en la forma de vida esa terminación. Hubo mucha presión de los propietarios, pero de alguna manera eso le daba garantías al inquilino. Ese comportamiento medio atípico que se dio con fuerza hace un año y medio, aún persiste. Ahí ustedes tuvieron que salir a comunicar y a explicarle a la ciudad cómo actuar frente a esas situaciones. Fue algo muy atípico por ese incremento que nosotros encontramos, un incremento cercano al 27% de inmuebles que se habían alquilado en el 22 y en el 23 ya están alquilando un 27% por encima. Es una actividad regulada. Eso se cuatriplicó. Los sondeos que nosotros hicimos con empresas inmobiliarias se cuatriplicó, Carlos. Entonces nuestro papel era dar información para que se hiciera en la debida forma. Yo me imagino, Federico, gerente, el trabajo de articulación, de relacionamiento estratégico político de usted y de su gremio frente a una situación como la que estamos viviendo de gentrificación, que es un fenómeno pues de las grandes ciudades, incluso ya ni siquiera de las grandes capitales. En Antioquia, por ejemplo, hay municipios como Jericó, como Jardín, que están sufriendo gentrificación. Ahí el papel de la lonja, ¿cómo está haciendo frente a situaciones complejas que se están viviendo, pues producto de este fenómeno de los extranjeros que llegan y están invirtiendo, están presionando los arriendos al alza, problemas de convivencia impresionantes? Muy bien. Ahí ustedes, ¿cómo es ese baile? Carlos, esa disminución de la vivienda en arrendar confluyeron 3 aspectos. El primero de ellos fue una menor construcción en los últimos años, que de ahí el 20% de los apartamentos nuevos que se construyen van al mercado de arrendamientos. De que cada vez vivimos menos personas en cada vivienda, es decir, se necesitan más viviendas en un país con unas tasas de crecimiento habitacional tan grandes. Y tercero, la verdad, había un traslado también de inmuebles que estaban en arrendamiento tradicional a arrendamiento de renta corta. Eso es lo primero que se explicaba. Y ese crecimiento de la vivienda turística es algo necesario dentro de la infraestructura que necesita una ciudad para atender esa demanda creciente, que es algo maravilloso lo que nos ha ocurrido en la ciudad. Nuestro papel, primero que todo, también llamar a que estemos en la legalidad. Es que en una copropiedad residencial está prohibido ese uso.
a no ser que la misma asamblea permita ese uso con más del 70% y esa escritura del reglamento de propiedad horizontal quede escriturado. Y para que eso ocurra también tiene que estar en una parte donde el uso del suelo así lo permite. Es decir, para que quede claro a nuestros oyentes y a quienes nos están siguiendo a través de YouTube, no es de una manera olímpica que yo como propietario de X apartamento o casa quiero ponerla en Airbnb o en alguna plataforma. No, Exacto. hay un protocolo, hay unas normas que hay que seguir. Entonces eso tan maravilloso que es la vivienda turística, a nosotros lo vemos con muy buenos ojos, pero hagámoslo de manera formal. Claro. Y eso Legal, es lo único formal. que hará sostenible esa demanda que hoy tenemos. Ahora bien, los proyectos inmobiliarios que se están dando en la ciudad es una de las cosas más, es también maravilloso. Está viendo unas oportunidades de inversión importantes para las personas. Hay unos nuevos agentes inmobiliarios en el mercado, unas personas que se dedican a esa operación, a administrar unos edificios de una manera especializada. Eso es muy bueno. Hasta la arquitectura de estos proyectos está haciendo un gran aporte a la ciudad. Ese ha sido nuestro papel, decir cómo son las cosas. Evidenciamos todos los días la problemática de convivencia en las unidades residenciales y por eso nos opusimos a un proyecto de ley que permitía que cualquier apartamento Claro. tuviera ese uso. Y por eso también celebramos ese control y vigilancia que está ejerciendo el distrito de Medellín para este uso, para que lo hagamos de la mejor manera. Lo suyo como gremio es comunicar y es articular y es poner la conversación en común, pero qué tan interesante, y esa era mi pregunta, ¿qué papel tenían ustedes como gremio en esa vigilancia y ese control que hay que hacer para que se cumpla la ley? Nosotros, digamos, el papel de ese administrador de la copropiedad es importante. De hecho, si no da informe a lo que está ocurriendo en su copropiedad, se puede ver también, puede ser objeto de multas hasta de 3 salarios mínimos, misma multa que le puede llegar al propietario del inmueble. Entonces, por eso es muy importante la vigilancia y control en esta actividad y en cualquiera, para que las cosas funcionen de la mejor manera. Federico, finalmente y agradeciéndote inmensamente que hayas aceptado esta invitación a venir acá a la cabina de Cámara FM en los 95.9, ese pod sobre el que estamos navegando recientemente, de los últimos años, que quiere concentrar la actividad constructiva otra vez en el centro de la ciudad, en la parte plana, en las riberas del río, ¿cómo está esa hoja de ruta? Rápidamente, desde la lonja, Carlos ¿cómo lo ven? Ignacio, no la lonja, sino esta ciudad tiene muy claro ese qué, dónde queremos crecer. Es el cómo el que todavía no hemos desarrollado de la mejor manera. Cómo lograr que verdaderamente el eje del río sea el que se densifique en la ciudad. Han empezado a aparecer muy buenos proyectos, con unos excelentes resultados comerciales, pero la gestión urbanística para poder lograr hacer un edificio en esa zona no es fácil. Los proyectos que hemos visto han estado en manos de unos grandes promotores inmobiliarios y constructores con mucha capacidad de músculo de poder adquirir unos lotes muy importantes para poderlos llevar a cabo. Pero eso se debe hacer más expedito para que esa transformación urbana que queremos ver y esa renovación urbana que queremos ver en la ciudad no sea tan dispendiosa la gestión urbanística, obtener una licencia de un proyecto mixto como se quiere, residencial en la altura, con unos zócalos comerciales en los primeros pisos. Tenemos una muy buena oportunidad en los próximos 4 años para seguir avanzando y poder lograrlo. No es tarde tratar de reorganizar esa parte plana de la ciudad con proyectos urbanos, por ejemplo, de centralidades. No es un poco tarde. Sí, eso es un reto gigantesco porque es que la ciudad hace muchos años destinó los mejores suelos de la ciudad a la industria, al bodegaje. Y hoy las rentas que genera eso hace complejo que haya esa transformación. Pero no, eso se definió en el ordenamiento territorial hace más de 50 años. Hoy está claro que no debemos crecer hacia los bordes, sino en el centro de la ciudad. Ese que lo tenemos muy claro, es el cómo el que tenemos que desarrollar.
Federico Estrada García, gerente de la Lonja, propiedad raíz de Medellín y de Antioquia, un gremialista nato, defensor, por supuesto, de todos los agentes que conforman, todos los actores que conforman la Lonja. Ustedes son un punto de encuentro, de conocimiento, de colegaje, de experiencia de más de 50 años y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia pues quería reconocer ese trabajo por velar por la integridad, por la sostenibilidad de un gremio que tiene que ver con la cotidianidad de todos nosotros los antioqueños. Ha sido un placer tenerte aquí en Clase Empresarial, Federico. No, un gustazo, de verdad, Carlos Ignacio. Y qué mejor que hacerlo pues en la Cámara de Comercio de Medellín Solo para unos Antioquia. pincelazos a muchos temas importantes que ustedes manejan, pero te agradecemos inmensamente tu generosidad. Dentro de 8 días, otra nueva voz aquí en Clase Empresarial. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.